Hola, ¿qué tal? Que la bendición del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y toda tu familia. El día de hoy te invito a que te quedes a ver este video hasta el final para que juntos aprendamos algo en el nombre de Jesucristo. Como tema principal el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento, fe y bautismo, basado en los Hechos de los Apóstoles 3 versículos 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy vamos a analizar un tema titulado El Evangelio de los Apóstoles. Antes de entrar al tema, reciban un saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. Bien, hoy vamos a analizar realmente cuál era el tema, entre muchos, el principal tema que traían los apóstoles y la encomienda que ellos tenían para impartir ese tema del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, del cual somos siervos todos los que predicamos la palabra y lo hacemos para su gloria y su honra de Él, y todo sea para beneficio de Él y beneficio de nosotros, porque estamos cumpliendo con su mandamiento, que es ir y predicar el Evangelio. Bien, vamos a abrir nuestra escritura, Biblia. Yo aquí tengo la Biblia. Los versículos de la Biblia los paso aquí a mi libreta para que me sea más fácil poderme acomodar con el tema, pero todo lo he sacado de la Sagrada Escritura. Usted compárelo abriendo su escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, como bien sabemos, en la época actual hay muchos predicadores, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos que tener el mismo fin, el mismo propósito y el mismo evangelio. Si alguien predica un evangelio diferente al recomendado o al encomendado por Jesucristo nuestro Señor, entonces sería un falso apóstol, un falso profeta, un falso enseñador, un falso maestro, porque la encomienda es predicar exactamente el evangelio como es. Y a continuación vamos a ver cuál es el evangelio de Jesucristo, para que usted, analizándolo todo, se empiece a dar cuenta quién trae el buen evangelio y quién trae un falso evangelio. Por ejemplo, el evangelio de los apóstoles no se cimentaba en hacer falsas promesas como es un evangelio de prosperidad. Los apóstoles, cuando llegaban a una congregación, no decían: Dios te va a dar prosperidad si tú le das $1,000 o 1,000, como se llamaran las monedas antes. Dios te lo va a multiplicar y te va a dar grandes economías, grandes bienes, porque el evangelio de Jesucristo no consiste en los bienes materiales, en los bienes físicos, ya que Jesucristo decía: buscad primeramente el reino de Dios, donde está fundamentado el evangelio, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si alguien te predica un evangelio de prosperidad, ese es un falso evangelio. Todos los que son promesas materiales, terrenales, son del evangelio del diablo, del enemigo, cuando aquel enemigo de Jesús se acercó a él y le dijo: todo el mundo te daré, todo esto te daré, todo lo que tú quieras te daré, si tú en un momento te postras y me adoras o aceptas que yo soy tu Dios. Jesucristo nuestro Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, ¿cuáles eran las promesas del diablo en ese momento? De carácter terrenal, prosperidad terrenal, abundancia terrenal. Entonces, ese es un falso evangelio. El evangelio de los apóstoles no se cimentaba también en solo hablarles de amor y que Dios te ama y que Dios te quiere y que cosas semejantes a esas. Ya sabemos que Dios nos ama, pero ese no era el fundamento del evangelio. El otro es la tolerancia, es decir, de que tú puedes servir a Dios como tú quieras y no hay problema. Tú eres salvo por gracia y al final Dios ya te dio la salvación. Déjame decirte que tampoco es la tolerancia decir que tú vivas una vida como tú quieras. Ese es un falso evangelio. Tú tienes que vivir una vida en santidad, en pureza, en arrepentimiento, en fe, amor, cubierto de todos los frutos del Espíritu para que puedas permanecer en la gracia y ser salvo por gracia. De lo contrario, si vives una vida como tú quieres, sigues pecando, sigues haciendo maldad, sigues haciendo concupiscencia, sigues viviendo conforme al mundo, esa vida conforme al mundo jamás agradará a Dios. Entonces, pero si alguien te dice que no hay problema, que tú así vas bien porque ya la salvación la obtuviste por gracia, ese es un falso evangelio. Tú tienes que esforzarte por agradar a Dios, como en arrepentimiento, fe, amor, templanza, pureza y todos los frutos del Espíritu para permanecer en Él. Otro falso evangelio es que te digan de que una vez que tú llegas a las plantas de Cristo ya tú no te vas a enfermar, ya tú no vas a tener problemas, todo te va a ir bien, tú vas a tener mucha prosperidad y abundancia y todo va a estar bien para ti. Esas son falsas promesas, falsas enseñanzas que de tal manera de que no es cierto. Cuando tú llegas a las plantas de Cristo, las cosas no cambian en esos aspectos. Mientras estemos en esta tierra somos materiales, somos carne, somos terrenales, no somos gentes de otro planeta ya. Vienes a Cristo y todavía sigues siendo un ser humano, rodeado de ¿qué? De enfermedades, problemas, dolencias y muchos conflictos terrenales. Entonces todos esos conflictos de enfermedad, físico y etcétera, tú los tienes que pasar como cristiano, como cualquier otro. La ventaja es que ahora tú vives en Cristo Jesús y esos problemas físicos que tú padeces, que tú sufres, te van a ayudar para purificar tu alma, tu vida, porque tú te vas a afianzar agarrándote más de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en la fe, que aunque nuestra carne se pudra, aunque nuestra carne vuelva al polvo y se desintegre, pero que nuestra alma se salve, ¿sí? Para la gloria y la honra de Dios. Entonces, si alguien te dice que después que conociste a Cristo ya no te vas a enfermar, ya no vas a tener problemas, ese es un falso evangelio. Porque Pablo, aún él oraba por los enfermos sanaban, pero Pablo estaba enfermo, traía un aguijón en su carne. Entonces, pero esto era por voluntad de Dios. Y muchos de los servidores de Dios padecían, sufrían. Entonces, ¿bienestar en qué? Bienestar terrenal, físico, no va a haber. Son falsas promesas. Ahora, ¿de qué bienestar gozaban o de qué privilegio gozaban los apóstoles? ¿Acaso los apóstoles tenían un carro? ¿Tenían un buen caballo, un buen burro? No, ellos caminaban largos kilómetros, de una ciudad a otra, a pie, todo el tiempo. Ellos, en las escrituras nos damos cuenta que ellos hasta ni dinero traían, porque en una ocasión cuando Pedro iba a entrar a un templo y estaba un hombre ciego ahí, le dijo Pedro: mira, varón, yo no tengo oro, no tengo plata, ese más en el nombre de Jesucristo lo que tengo te doy. Entonces, aún los apóstoles padecían a veces de economía monetaria, a veces padecían de hambre. Pablo lo decía, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Dice hambre, tristeza, soledad, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien te predica un evangelio diferente, entonces ese es un falso evangelio. Ahora vamos a ver qué tipo de evangelio predicaban los apóstoles. Vamos a iniciar por el líder principal, por el que nos encomendó predicar el evangelio. Cuando por primera vez nuestro Señor Jesucristo predicó hacia las personas, en el libro de Marcos, capítulo 1, 14, 15, Jesucristo dijo, ¿sí? Dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado o se ha cumplido. El reino de Dios está aquí, o sea, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué fue lo que predicó Jesús? Arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Creer en cuál evangelio? En la palabra. Creer en el mensaje que él traía. Que todo aquel que se retirara, se apartara del pecado, ya no pecara más, y que viniera a él, sus pecados iban a ser perdonados y iban a ser reconciliados con Dios. Ese era el evangelio que Jesús estaba predicando ahí. Arrepentíos, porque por medio del arrepentimiento, que se significa no querer ya seguir pecando más y sentir un profundo dolor de haber ofendido a Dios y a Jesucristo en mucho tiempo, pero ahora decimos: alto aquí, y no quiero pecar más. Yo me convierto a Cristo con mi corazón contrito, humillado, arrepentido, deseando que Él perdone mis pecados, y ya no quiero pecar más. Me arrepiento de ofender a Dios y ya no quiero ofender más a Dios. Ese es arrepentimiento. Jesús. Ahora, Pedro era lo mismo que predicaba. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que predicaba Pedro. El evangelio que predicaba Pablo. Hechos 17:30. Pablo decía: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a decir todos los hombres, a toda la raza humana, incluyendo mujeres, en todo el mundo, que se arrepientan. ¿De qué? Del pecado, de que se arrepientan. Arrepentirse es de no querer pecar más ya. Ese es arrepentimiento. Sentir el profundo dolor de ofender a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, con nuestras prácticas, con nuestros hechos. Querer ahora, arrepentirse es querer ahora caminar con Cristo y hacer la voluntad de Él para la gloria y la honra de Dios, y para que podamos ser reconciliados con Dios. Todos los apóstoles coincidían en esa misma predicación, en ese mismo evangelio. Libro de Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, decían los apóstoles, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, o de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de paz, tranquilidad, tiempos de ¿qué? De reconciliación. Eso es el propósito del arrepentimiento, que seamos reconciliados con Dios, que nuestros pecados sean borrados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es importante el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, decían los apóstoles. ¿Sí? Entonces, mientras estamos en pecado, somos esclavos del pecado, y el pecado nos divide o nos impide el tener el contacto o la comunión con Dios. Dios no nos oye, Dios no nos escucha, Dios no nos atiende. Mientras estemos practicando pecado, Dios está lejos de nosotros. Entonces, si nos ve, si nos oye, pero no puede responder nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros lamentos, no puede estar consolándonos o resolviendo nuestros asuntos si estamos en pecado, si no le clamamos a Él con un corazón arrepentido. Tenemos que tener arrepentimiento para poder tener la comunión con Dios. Decía antes, el pecado es la separación entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre. Te liberas del pecado por medio de Jesucristo, aceptando a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Por fe, automáticamente Jesucristo acepta tu arrepentimiento, y Él, por medio de su sangre que fue derramada en la cruz, te reconcilia con Dios y te pone en paz con Dios. ¿Sí? Y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Mientras el ser humano no se arrepiente de sus pecados, no se aleja de sus pecados,
sigue esa incomunicación con Dios, sigue esa inconvivencia con Dios y con nuestro Señor. Para que puedas tener la reconciliación, la comunión con Dios y para que Dios te pueda escuchar en cualquier situación que tú tengas, tienes que estar apartado del pecado y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor Jesucristo que Él se encargue de esa situación para que Él te reconcilie con Dios. Entonces, arrepentidos y convertidos, ese era el Evangelio. Son tres cosas muy importantes: arrepentimiento, fe y bautismo. Arrepentimiento es separarnos del pecado y llevarnos a Dios. Fe es que por fe tú aceptas a Jesucristo y por fe también eres liberado del pecado y por fe obtienes todas las promesas divinas, todas las promesas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eres reconciliado con Dios. Y bautismo, porque ya en el bautismo nosotros damos a conocer terrenalmente y espiritualmente que estamos arrepentidos y que queremos hacer las cosas bien con Dios. Estamos en un bautismo sepultando un viejo hombre y al salir de ese bautismo en agua, tú ya sales con la idea de que a partir de ese momento, como Jesús le dijo a aquella mujer que era pecadora, que era prostituta, le dijo: sí, tus pecados te son perdonados, pero ahora ve y no peques más. ¿Sí? Si nadie te condenó, yo tampoco te condeno. ¿Qué quiso decir? Yo también te perdono, pero ahora ve y no peques más. El símbolo del bautismo es eso. Por eso todo el que viene a las plantas de Cristo tiene que ser bautizado. ¿Sí? El bautismo no se hace a un niño porque el bautismo es por arrepentimiento. El bautismo se hace cuando la persona ya tiene uso de razón y ya puede tomar sus propias decisiones, porque es lo que va a respetar Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo en el juicio final. Tus propias decisiones. Tú decides si quieres ser salvo o tú decides si no quieres ser salvo. La última encomienda que Jesús dijo, Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere, dice. Sí, el evangelio será predicado a toda criatura, en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Entonces ahí está la clave del evangelio. Ese es el verdadero evangelio: arrepentimiento, fe y bautismo. Te arrepientes, crees, te bautizas y ya estás listo, pero tienes que permanecer limpio para la gloria de Dios, para que tú puedas tener siempre vigente la reconciliación con Dios y el sello del Espíritu de Dios para el día del arrebatamiento o para el día que tú tengas que estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué te decía yo que el pecado es una separación entre Dios y el hombre? Bueno, eso lo leemos en el libro de Juan 9:21, dice lo siguiente: sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores. Escucha eso. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, no escucha sus súplicas, no escucha su clamor, porque el pecado es la separación entre Dios y el hombre. Te lo vuelvo a repetir. Pero dice más adelante: pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente, a este dice que está haciendo ya la voluntad de Dios desde ese momento que se arrepintió. Entonces Dios a este sí oye, dice ahí el libro de Juan 9:31. Entonces, ¿te das cuenta? La separación de que Dios no te oiga, de la separación de que tú no obtengas la salvación, es el pecado. ¿Sí? El que vive en pecado y se la pasa pecando y lejos de arrepentirse de estar pecando, esa es la separación entre Dios y el hombre. A veces decimos: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? El pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y acepta que diariamente necesitamos de Dios, que Dios Padre es nuestro Creador, y aceptamos el amor de Dios, ya que por el amor de Dios viene Jesucristo, su Hijo, y nos ofrece a través de Jesucristo el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, ya es el momento de aceptar el Evangelio.
Y el evangelio es ese. Arrepiéntete de tus pecados. Por último, dice Hechos, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de perdón, tiempos de paz, tiempos de abundancia, tiempos de bendición, tiempos de todo lo que tú nunca has imaginado en tu vida espiritual, de la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios te dé sabiduría, te dé inteligencia? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quiero que Dios te llene? Apártate del pecado. ¿Quieres vivir una vida cegada en toda tu vida en ignorancia, en la oscuridad? Vive en pecado, porque lo negro del pecado pone una venda de oscuridad en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón, y no te deja entender, ni mucho menos creer en las cosas espirituales. Para ti, conforme a tu forma de vivir, siempre vas a estar bien, y vas a decir que no necesitas ni de Dios ni de nadie. Mientras estés en pecado, esa ceguera te va a llevar a la condenación eterna. Pero si tú un día tomas la decisión, que es lo que Dios está esperando, es lo que el Señor está esperando, de decir alto al pecado y te conviertes a Él, en ese momento que tú te conviertes a Él, entonces se te quita la venda de los ojos, se te quita esa nube de oscuridad y empiezas a comprender muchas cosas que antes tú no comprendías, y que realmente el Evangelio es un beneficio muy grande para todos aquellos que creen al Evangelio y practican el Evangelio, ya que después de que tú mueras físicamente, porque tarde o temprano vamos a morir, no somos eternos en esta tierra, vives con esa esperanza de que Dios se va a apiadar de tu alma y tu alma va a pasar a una vida eterna juntamente con Cristo y con Dios Padre. Pero si mueres en pecado, la sentencia condenatoria es, la paga del pecado es muerte y condenación eterna en un lago de fuego. Ya me despido, ya no me extiendo más, solo te voy a pedir que busques a Dios, busques a Cristo, no importa que te juzguen, te critiquen, te murmuren, no importa que te pongan obstáculos, no importa que digan que tú estás mal, tú busca de Dios, haz tu lucha, y al final el que va a recompensar tu esfuerzo por buscarle se llama Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Yo te dejo con este video. Antes te pido en el nombre de Jesús, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.